pido disculpas, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos de última hora. Ahora sí, como comentaba, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Cívica, en el Centro Sociocultural de Fundación Caja Navarra. Como ya sabrán, esta tarde vamos a tener aquí, organizado por el Consorcio de África Imprescindible en colaboración con la Fundación, una jornada para tratar sobre la COVID y África y cómo impacta en este continente. Para ello contaremos con Quique Abad y con Natalia, especialistas y representantes de las ONGs, ¿de acuerdo? Les doy la palabra para no demorar más. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que sea de su interés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miren. Muchas gracias a la Fundación por acogernos. ¿No se oye? ¿A que me quite la mascarilla? Sí. Qué alegría. ¿El micro está encendido o no? Sí, ¿no? Sí. Vale, me lo acerco. Pues eso, que muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en un día tan estupendo, en una tarde tan estupenda con esta niebla. Muchas gracias a la Fundación Caja Navarra por acogernos una vez más. Y esta es una de las actividades del ciclo anual de África Imprescindible. El Consorcio África Imprescindible, como sabéis bien, es un consorcio de ONGs de aquí de Navarra que trabajamos desde hace 21 años, y yo creo que lo decimos siempre, pero no nos debemos olvidar, conjuntamente, distintas ONGs y entidades para traer África a nuestra sociedad, traer África desde su riqueza, desde su cultura, desde su variedad, desde su juventud, desde su ilusión, y dándole voz en la medida de lo posible también. Todo esto sin olvidar también pues, que África, como otros sitios y quizá en algunos aspectos más, pues sufre injusticias, sufre desigualdades y sufre crisis permanentes. Pero nuestro objetivo es abordar también esa parte positiva. Hoy nos toca quizá una parte un poco más dura, pero también más realista, que al final es cómo se ha vivido, ¿no?, la COVID desde allí. Esto nos lo va a presentar Natalia ahora. No quería pasar la palabra sin recordaros que mañana tenemos esta sesión de afroconciencia en Navarra, desde las entidades de mujeres africanas aquí, que van a hacer un diálogo abierto y un debate para contarnos esto. Paso la palabra a mi compañera Natalia. Gracias, Natalia. Gracias, Quique. La sesión de hoy tiene como objetivo acercarnos a la realidad de la COVID en África. Estamos ya desde hace casi 2 años oyendo la COVID todo el día, pero las noticias que nos llegan de cómo se está viviendo y cómo se está gestionando toda esta pandemia en África, pues generalmente nos resulta desconocido. Para poder conocer un poquito qué está pasando en 5 países en concreto, vamos a contar con intervenciones grabadas de 6 personas, representantes de 5 países, en concreto de Níger, de Costa de Marfil, de Senegal, hablarán 2 personas distintas, de Burkina Faso y de Ruanda. Vamos a ver vídeos entre 5 y 10 minutos de duración y después de ver estos vídeos vamos a tener la suerte y el lujo de contar en directo, si no falla la tecnología, con Belén Tarrafeta, que es una farmacéutica navarra que ha trabajado en temas de acceso a medicamentos por un montón de países de África y que de hecho es una de las intervenciones que veréis de Costa de Marfil. Esa sí que la pondremos grabada, pero luego la idea es poder contar con ella para conocer de primera mano cuál es su visión de qué está pasando con la COVID en África desde su experiencia, qué retos hay y un poco qué es lo que ella propondría, ¿no? Después de eso ya daremos paso al debate y la idea es que quienes estáis aquí podáis preguntar lo que queráis a cualquiera de las 3 personas que estamos aquí, pero en especial a Belén, que realmente es la experta, y a Enrique, que también está bastante al tanto de todo el tema de acceso a medicamentos, especialmente temas de patentes, políticas comerciales y demás. Yo lo que os puedo aportar es desde mi trabajo en Medicus Mundi, el conocimiento que tenemos de lo que está pasando en distintos países de África y en nuestro entorno más cercano he estado participando en la Comisión para la Transición de la COVID aquí en Navarra y desde ahí también puedo hacer pequeñas aportaciones, pero mi papel en principio va a ser facilitar el debate y la moderación. Pues dicho esto, vamos a empezar ya con las intervenciones. Antes de cada vídeo vamos a explicaros datos básicos de cada país para que podáis contextualizarlo y sin querer saturar, pero sí que quiero daros unos datos actualizados esta misma tarde sobre la situación de la COVID en África y su comparación
con el resto del mundo, ¿no? África es un continente con 1.380 millones de habitantes, más o menos, y de toda esta población un 8,3% tiene la pauta completa de vacunación y hay otro 4,5% que tiene ya una dosis, ¿vale? Solo un 8,3% y un 4,5% pues digamos que ya está encaminado. Y el dato de número de personas que han fallecido por COVID por cada millón de habitantes es de 163, ¿vale? Quedaros con estos datos. En el caso del mundo, los datos globales, de 7.800 millones de personas que habitamos este planeta, el 46,55% tienen ya la pauta completa y hay otro 10% que tienen una única dosis. En el mundo 46,5%, en África el 8,3%, ¿vale? Y el número de muertes, en el caso mundial, son 677 personas por cada millón de habitantes. Yo os recuerdo que en África era 163. Luego intentaremos hablar un poco en el debate de por qué estas diferencias, ¿no? Y para que conozcáis un poco con nuestro entorno más cercano, ¿no? Pues en el caso de España, el 81% de la población, porque hablamos de la población total, no de la población que puede ser vacunada, ¿vale? El 81% de la población española está ya vacunada y hay otro 2% que ya tiene una dosis, pero el número de muertes por cada millón de habitantes es de 1.900, que es mucho más. Si recordáis, en África era 163 la media, a nivel mundial 677 y en el caso de España 1.900. Antes de cada vídeo os daremos estos tres mismos datos del país, bueno, pues para que lo podáis también un poco contextualizar, ¿vale? Dicho esto, pues le paso ya la palabra a Enrique para dar la entrada al primer vídeo. Gracias. Gracias, Natalia. Pues el primer vídeo es de Níger y es de la asociación DICO, que es una entidad socia de nuestras compañeras en África Imprescindible, Asamblea de Cooperación por la Paz. Y los datos de Níger son que es un país de 25 millones de habitantes y un poco, claro, es difícil que nos acordemos de todo lo que ha dicho Natalia, pero sí nos sitúa, ¿no? Población vacunada 1,9%. 1,9% con las dos dosis. Un 0,1% más de la población tiene solo una dosis. Supongo que la tercera no hay datos, porque no lo hay. Y estamos hablando de que ha habido acumulado 10,7 muertes, casi 11, por cada millón de habitantes. Unos datos curiosos, luego los comentamos. Ponemos entonces el primer vídeo, que nos comentan. Quelle est la situation du Covid au Niger actuellement? Oui, la situation actuellement au Niger en matière de la pandémie du Covid-19 est une situation qui est un peu inaccordée. Mais depuis un certain temps, avec le changement de temps, c'est-à-dire que l'hiver qui commence un peu, on recommence encore à une augmentation des cas de Covid. Cette situation a impacté significativement aussi toutes les relations, que ce soit professionnelles et économiques, et également sociales au niveau de la société nigérienne. Nous avons vécu une situation qui a en sorte une augmentation exponentielle des violences, notamment les types de violences familiales. Les femmes ont été victimes, dans beaucoup de cas, de situations de victimes de violences basées sur le genre également. Mais également la question de la restriction économique a fait en sorte que ça a impacté beaucoup l'économie des ménages nigériens, parce que le Niger est un pays qui est trop dépendant du commerce extérieur, notamment c'est un pays enclavé qui n'a aucun débouché sur la mer. Tout est lié avec le port des pays côtiers. Donc, la fermeture des frontières a impacté négativement l'économie des ménages nigériens et l'économie de manière générale. Et quelles sont les solutions qui sont apportées pour combattre la pandémie ou lutter contre ses conséquences? Je pense que le gouvernement a adopté plusieurs politiques, notamment les politiques d'abord de prévention en termes de vulgarisation et d'intensification de toutes ces stratégies de communication visant à prévenir les cas de contamination. Mais localement, en tant qu'organisation des ONG, nous avons beaucoup travaillé aussi sur l'approche communautaire, en renforçant les systèmes sanitaires au niveau communautaire, en accompagnant les communautés, en organisant des activités de
visites à domicile, mais des activités de sensibilisation de proximité avec la vie. Et au niveau communautaire, les populations aussi sont beaucoup plus engagées parce que du fait que la maladie n'a pas de traitement, et pour un pays aussi pauvre que le Niger, donc ça interpelle la conscience de tout le monde. Donc les gens ont adopté des mesures de manière individuelle au sein de la famille, mais tout en essayant aussi de s'aligner beaucoup sur les priorités stratégiques de l'État du Niger, et également des partenaires qui nous accompagnent. Bueno, vamos a dar paso ahora al segundo vídeo. En el segundo vídeo nos va a hablar Belén Tarrafeta desde, bueno, en este caso nos habla desde Bruselas porque ella vivió hasta junio. Hola, muy buenas tardes. Es ella, Belén. Ella vivió hasta junio en Costa de Marfil con su familia, ahora está en Bruselas y nos va a hablar pues de cómo vivió ella la COVID y bueno, cómo se ha vivido en Costa de Marfil, que es un país de 27 millones de habitantes en el que el 5,6% de la población tiene 2 dosis, o sea, sí, 2 dosis, y hay un 6,7%, o sea, quiere decir que hay más población todavía que ya tiene una dosis. Esto quiere decir que, bueno, digamos que están acelerando el proceso de vacunación en estas últimas fechas. Y la mortalidad acumulada es de 26 personas por cada millón de habitantes. Digamos que es bastante baja. Luego hablaremos también de la fiabilidad de los datos, ¿vale? Y muchas gracias a África es Imprescindible por invitarme a esta mesa de diálogo sobre las consecuencias de la COVID en África. Mi nombre es Belén Tarrafeta, soy farmacéutica, soy experta en acceso a medicamentos en países en desarrollo y durante casi toda mi carrera he trabajado en África dando asistencia técnica para mejorar el acceso a medicamentos para el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Ahora trabajo para EDES, que es una consultora en salud pública con sede en Bruselas, y yo soy la responsable del área de farmacia y de medicamentos. La COVID nos pilló a mi familia y a mí unos meses después de habernos mudado a Costa de Marfil. Tengo la sensación de aquellos meses de haberlos vivido un poco entre fronteras, porque por una parte acabábamos de llegar de Jordania, donde aún conservábamos muchos vínculos y por tanto todo lo que pasaba en Oriente Próximo nos resultaba muy cercano. Por otra parte teníamos a nuestra familia desperdigada entre Bélgica, Grecia y España y todas las noticias que llegaban desde Europa eran particularmente inquietantes, lo cual nos hacía vivir esa distancia pues con muchísima más carga emocional y con mucha más incertidumbre. Pero además estábamos allá en Costa de Marfil y estábamos observando lo que pasaba a nuestro alrededor. Teníamos amigos de un poco de todas partes, de muchos otros países de África, y por mi trabajo, por el trabajo de mi marido, teníamos también que continuar viendo proyectos y en otros países, de tal manera que todo lo que ocurría lo estábamos viendo con un ojo en lo que pasaba en el día a día a nuestro alrededor y con otro ojo en lo que pasaba en otros países cerca y lejos de nosotros. Me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones. El gobierno de Costa de Marfil respondió a la pandemia COVID con una rapidez, con una contundencia y con un pragmatismo que la verdad creo que hay que destacar. Rapidez porque con solamente 4 casos se tomaron ya muchas medidas muy importantes. 4 casos, no 4 muertes. O sea, quiero decir, solamente 4 casos diagnosticados en el país, ¿no? Mientras que lo que habíamos visto en Europa es que se esperó demasiado a empezar a tomar medidas. Eso no ocurrió en Costa de Marfil. Por otra parte, las medidas fueron muy contundentes. Quiero decir, se cerraron escuelas, los niños se los mandaron a casa, se cerraron restaurantes, hubo un cierre perimetral de todo lo que era el área de Abiyán, porque se supone que Abiyán era la zona de más riesgo, la zona de más riesgo porque es donde estaba el aeropuerto internacional y por donde más viajeros se podían haber escurrido, ¿no? Y entrado en el país con el virus. Todas estas medidas fueron muy contundentes, pero también lo fueron pues el uso de mascarillas, el obligar a los taxistas a utilizar mascarillas, el lavado obligatorio de manos antes de entrar pues en cualquier tienda, en cualquier supermercado, en cualquier lugar prácticamente había ahí un pequeño depósito de agua donde te podías lavar las manos o gel hidroalcohólico.
todo esto se hizo en un tiempo relativamente rápido, todo fue muy rápido. Y también se puso muy rápido los centros de test COVID, que por supuesto no tenían la capacidad de análisis de otros lugares en el mundo, pero que se pusieron muy rápidamente a funcionar y además estaban bien organizados desde el principio, con una tecnología y con un seguimiento que desde luego fue llamativo y nos hacía sentirnos con una especie de orgullo, ¿no? de ser testigos de lo que estaba ocurriendo en Abiyán. Por otra parte, creo que la respuesta también fue muy pragmática, en el sentido de que no se cerró todo. O sea, los mercados continuaron abiertos. O sea, cerrar los mercados hubiera sido un desastre para la población. Y ya estaba siendo un desastre. Quiero decir que las consecuencias de lo que estaba pasando en Europa también estaba afectando a África, también estaba afectando a Costa de Marfil. Había una gran inquietud si iban a faltar suministros, por ejemplo, ¿no? Los vuelos se habían cortado, no llegaban mercancías, no llegaba nada, de tal manera que había sufrimiento, o sea, había sobre todo mucho riesgo de que las cosas pudieran empeorar, pero el hecho de mantener los mercados abiertos, el hecho de no haber impuesto un confinamiento domiciliario, dejando que la gente pudiera salir a la calle, la gente que vive al día, que necesita vender algo, estaban en la calle. Y creo que fueron medidas que hicieron que se pudiera equilibrar la dureza de una parte con el permitir que la gente pudiera respirar. Otra de las medidas que me parecieron muy positivas fue que el Ministerio de Salud informó en todo momento sobre el número de casos COVID y, tanto el número de test que se hacían y luego el número de que resultaban positivos y el porcentaje. De tal manera que tuvimos durante toda la pandemia, y todavía hoy se publica todos los días en Facebook, pues una nota del Ministerio donde hoy se publican, además de los casos COVID, también los muertos y también el número de personas vacunadas. Además, el Ministerio de Salud publicaba, en cuanto llegaba un bulo que tenía una cierta implicación, una cierta difusión, pues publicaba una nota desmintiendo el bulo. Decía, no, esto no sale de fuentes oficiales. Es verdad que desmentir un bulo es difícil, pero quizás creo que fue importante y que estuvo muy bien esa reacción inmediata prácticamente desde el principio de la pandemia. Ahora, ¿significa eso que las medidas que se aplicaron fueron adecuadas y que fueron proporcionadas al peligro y el riesgo, ¿no?, de contaminación COVID? Pues claro, eso no lo podemos saber. Es cierto que Costa de Marfil está llevando este tema bien, o sea, no ha habido muchas muertes. En total creo que se han contabilizado 700 y poco muertes en los últimos datos que he visto, y la pandemia ha estado muy contenida prácticamente todo el tiempo. Es por estas medidas, es porque ha habido suerte, por otras dinámicas de población que no sabemos explicar, es difícil de saber. Y claro, y las medidas al final, cada uno las interpreta según su visión subjetiva, ¿no?, según cómo le hayan afectado. Quizás yo tengo esta manera de interpretarlo desde un punto de vista de salud pública, pero por supuesto que soy muy consciente que mucha gente sufrió mucho. El cierre de la hostelería, por ejemplo, y de las zonas turísticas, porque al quedar Abiyán aislado del resto del país, pues eso tuvo un impacto muy importante, por ejemplo, en el turismo, no en el turismo internacional, también en el nacional, en la gente que se desplaza, etcétera. Pues eso produjo que personas que viven al día iban cada vez con más dificultades, ¿no? Y no era raro encontrarte con personas que te decían que no estaban muy seguros que el próximo mes de septiembre iban a poder llevar a todos sus niños al cole o tendrían que elegir. Pero aparte de esto, creo que también es importante el poner Costa de Marfil en un contexto en el que políticamente había una crisis, había elecciones en octubre y una tensión política que iba aumentando
pues eso, ¿no? Con disturbios en las calles. No se sabía en ningún momento si eso se iba a acelerar, si se iba a desbordar, como había pasado en elecciones de años anteriores, o si se iba a controlar. Afortunadamente, al final no se descontroló y todo quedó bastante contenido, dentro de que sí que hubo incidentes, que no se pueden negar, y que sí que hubo muertos, pero quedó bastante contenido. Pero así como no sé cómo explicarlo, pero ese regusto de detrás de toda esa sensación, ¿no?, de la COVID por una parte, de esta crisis política, era la sensación de desamparo, de que de repente ya a nadie le importaba lo que pudiera estar pasando en Costa de Marfil y en ningún otro país africano, porque lo que importaba era lo que pasaba en Europa. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si realmente se hubiera desbordado la situación y si hubiera habido pues una escalada de violencia como se vivió en otros tiempos, ¿no? ¿Hubiera habido ayuda internacional o no? Creo que no lo vamos a saber. Mejor que sea así, ¿no? No saberlo. Pues saltamos un poco más allá. Ahora pasamos a Senegal, donde tenemos dos testimonios, ¿no? Uno es desde Medicus Mundi Navarra, Aragón y Madrid, para decirlo en propiedad, y es la persona que representa, creo que es el coordinador técnico, ¿no?, de Medicus Mundi allá. Y por otra parte de Senegal también tenemos a África Feliz, una ONG socia de la Fundación Felipe Rinaldi de aquí de Pamplona. Senegal es un país de 17 millones de habitantes que tiene el 5,5% de su población vacunada con las 2 dosis, lo que se llama la pauta completa, más un 2,3% con una sola dosis, o sea, un 7,7% de la población ha recibido alguna dosis. De vez en cuando hay que decirlo, ¿no? España tiene 80 y pico %, y esto no es lo peor. Y en cuanto a muertos por COVID, son 109, 110 casi por cada millón de habitantes. Empezamos con el vídeo de África Feliz y van los dos seguidos. La crisis de la COVID-19 ha acelerado la transformación de manera exponencial de las organizaciones, de forma física como de forma digital. Entonces, desde África Feliz Senegal lo que hemos hecho es primero reaccionar frente al miedo, a las inquietudes, las incertidumbres y todo eso. Lo que hemos hecho es poner en marcha una comunicación del grupo constante, es decir, cada día, cada momento nos estamos hablando, estamos comunicando. Hemos puesto el foco en el grupo, porque en aquel momento nos hemos dado cuenta que era muy importante poner el foco en el grupo para volver a generar confianza. Y el volver a generar confianza, es decir, nos ha llevado a un segundo momento que es un poco, yo diría, la respuesta a lo que estaba pasando. La respuesta porque hemos puesto ahí el enfoque en lo práctico. Me explico. Es decir, que hemos hablado entre nosotros, nos hemos decidido a poner en marcha nuevos roles para facilitar la autoconfianza. En estos nuevos roles lo que hemos hecho es decir a nuestros voluntarios que hemos llegado en un momento donde tenemos que colaborar con todas las otras organizaciones para hacer frente a esta pandemia. Lo que hemos hecho fomentando estas colaboraciones es formar parte de las labores de sensibilización, formar parte de las labores de ayuda a sobre todo personas mayores, formar parte de las labores de explicación sobre todo de qué es lo que nos estaba pasando, porque en nuestra tierra, por desgracia, es la ignorancia hace que mucha gente decía que coronavirus no existe o que es una enfermedad que nos han mandado los blancos pero que no mata a negros. Lo que hemos hecho es trabajar mucho, poner el foco en esto, explicar a la gente que coronavirus es una enfermedad real, que teníamos que respetar los gestos como lavarse las manos, no saludarse con la mano, tenernos a una distancia y respetar el confinamiento. Aquello fue muy difícil, tanto de forma digital que de forma física. Fue muy difícil porque muchas veces nos hemos enfrentado
a un no radical, a una incomprensión de la gente que, bueno, no por decir que no tenía algún nivel para entender, pero simplemente no estaban dispuestos a aceptar nuestras explicaciones. No obstante, nosotros lo que hemos hecho, hemos seguido trabajando la sensibilización, pero en algún momento nos hemos dado cuenta que el grupo necesitaba continuar su aprendizaje. Nos hemos abierto a otras organizaciones y así los voluntarios han podido desarrollar sus habilidades para adaptarse a el nuevo mundo, como quien diría, a este cambio de la COVID-19. Y luego llegamos a una tercera fase. Fue una fase de la resiliencia, yo diría. Habíamos ya incertidumbres, habíamos cambios, pero también pérdida. Sí, hemos perdido a los nuestros, a amigos, a gente cercana, a conocidos, y así decidimos poner en marcha unos programas de reajuste. Es decir, es un nuevo proceso, nuevos roles, habíamos que reajustar estos roles al nuevo proceso. Muy bien. ¿Y qué hemos hecho? Convocar historias, convocar storytelling, convocar esperanza, historias con mucho sentido y con propósito. Eso nos ha ayudado muchísimo a poder seguir con las formaciones, a que los jóvenes tengan su mascarilla, su gel de mano, respetando la distancia y sobre todo escuchando las noticias para que la gente pueda ir a vacunarse. Hablando de vacunación, desde África Feliz Senegal, no que hayamos exigido, pero lo hemos tenido muy claro. Hemos hablado con la gente, les hemos dicho que había que vacunarse. Y todos los voluntarios y la gente que ha formado en nuestros cursos se han vacunado. Y al final lo que hemos hecho es transmitir esperanza. Transmitir esperanza, pero con realismo. Y eso hace que aquí seguimos con esta lucha. Los voluntarios están dispuestos a seguir trabajando. Tenemos una lista de espera de jóvenes que quieren seguir formándose porque han entendido que tener una formación es como tener una segunda identidad. Es muy importante tener una formación, que uno haya tenido estudios o que no haya tenido estudios. Hemos aprendido muchísimo de lo que ha pasado de la COVID-19. Y yo diría que, aunque lo hemos pasado muy mal, la COVID-19 ha sido para África Feliz Senegal unas oportunidades, un momento de abrirse mejor al mundo, un momento de abrirse mejor a otras organizaciones. Hola, muy buenas. Mi nombre es Amadou Mbaye, soy el coordinador técnico local de Medicus Mundi, aquí en Senegal. Las medidas del Estado, en parte, eran juzgadas incoherentes porque no eran medidas adaptadas a la realidad de aquí. Se hablaba de primera y segunda ola en países como Francia, España, Italia, y al mismo periodo se hablaba de los mismos términos aquí en Senegal. Cuando se hablaba de confinamiento aquí se hablaban también de restricciones. Y la población de aquí iba viendo que, en más que ver la realidad de aquí y cómo se consideraba esta pandemia, lo que se veía era un intento de copiar la reacción de fuera para imponerla aquí. Y no era la misma realidad, no eran las mismas consideraciones sociales para adaptar ciertas medidas. Y aquí hubo un rumor o varios rumores relacionados con la enfermedad, ¿no? Que era un virus creado para eliminar parte de la población africana,
que cuando se empezó a hablar de las vacunas se decía que la vacuna también se quería probar aquí para eliminar la población, etc. Entonces, toda la comunicación del gobierno, en vez de centrarse en desmitificar estos rumores, lo que hacían era copiar medidas inadaptadas aquí, y eso iba creando cada vez más frustración en la población. ¿Cómo se podía evitar? Sobre todo incidiendo en la prevención, porque al decretar medidas de restricción aquí, al ver cómo iba ganando terreno la pandemia, se vio que afectó de manera considerable a la economía de Senegal y también al sistema de sanidad, que por sí es un sistema bastante resiliente, pero no estaba preparado para asumir cierto tipo de intervenciones como lo que se ha podido ver durante la pandemia. No había camas con oxígeno suficientes, no había espacios preparados para atender a las personas contagiadas, etc. No había manera de cortar las vías de transmisión comunitaria, que eran las más destacadas, pero pues desgraciadamente no se podía controlar por también el estilo de vida de aquí, que todo es compartido, vida en comunidad, etc. Y el trabajo que debía hacerse en ese lado no se hizo de manera suficiente desde mi punto de vista. Y eso también se notó en la reacción de la población, que ya llegando a un momento en que no se podía aguantar estas medidas, decidieron salir para volver a hacer vida normal, muy a pesar de los números de casos. Menos mal que aquí no han llegado a cierto nivel como se preveía, ¿no? En la OMS o algunos países de Europa, que decían que la pandemia iba a tener unos efectos terribles para la población africana. Pues no ha llegado a este nivel, y menos mal. Aquí muchos no creían al principio, luego sí que iban viendo que había más casos de gente conocida y casos de personas fallecidas por el virus, y se contagiaba más gente que ya conocían, y tomaron conciencia para ayudar o ayudarse mutuamente en la prevención y en cortar las vías de transmisión. También tomaron conciencia en decidir ir a vacunarse. Pero lo que pasó fue que cuando muchos se fueron a vacunarse, no había vacuna, o había vacuna pero digamos con mucha incertidumbre. Me explico. Al principio solo llegaron vacunas de Sinopharm, fruto de la cooperación bilateral entre Senegal y China. Y de esas dos vacunas, pues mucha gente pudo tener una primera dosis, y luego llegaron más y hubo una segunda dosis. Luego llegaron las vacunas de AstraZeneca, a través de la colaboración bilateral entre Senegal y otros países como Francia, como Estados Unidos, etc., a través también de la iniciativa COVAX. Pero esto era incertidumbre, porque nunca se sabía cuándo iban a llegar ni cuántas dosis, y creo que esto en parte no ayudó a la campaña de sensibilización del gobierno para que la población pudiese ir a vacunarse, porque no sabían cuándo llegaban, ni las cantidades, ni dónde se podía repartir para que la gente se vacunara. Y si ya de por sí existía la duda de la efectividad de la vacuna o lo que se quería por detrás, pues ya el no tener vacunas suficientes era otro problema más, y hizo que la gente no adherió a vacunarse. Hasta la fecha, pues después de casi un año de campaña, de una población de 17 millones de personas en Senegal, solo se ha vacunado el 10% o 12% como mucho. Y eso para ver que todavía queda mucho por hacer. Y de ese 10-12%, muchos solo han tenido una primera dosis, excepto los que han recibido la vacuna de Sinopharm, que han tenido ahora sí su primera y segunda dosis. Los que se han puesto AstraZeneca siguen con la incertidumbre de no saber cuándo llegará la segunda dosis. Ahora se está hablando de que ha llegado vacuna de Janssen, también de Pfizer, pero aún así son dosis, cantidades pequeñas
que van dando los otros países a Senegal, y según llegan se hace la repartición a los centros de salud y otros servicios habilitados para que la gente se vaya a vacunar. Pero ya se han pasado la etapa de primera, segunda, tercera ola. Ahora se habla mucho de prevención para que no llegase otra ola. Se ha podido decir que para protegerse de COVID se ha creado otra crisis, que era la del hambre y la crisis económica. Ahora se está intentando salir de esta segunda crisis y a ver qué va a pasar en los siguientes meses. Muchísimas gracias, espero que esos comentarios hayan servido y nada, un abrazo y saludos desde Senegal. El siguiente vídeo que vamos a ver, que no nos hemos coordinado muy bien, parece ser, porque a ti te toca ver también la Ruanda. Sí, tú cuenta este. Bueno, te lo cuento yo. El vídeo que vamos a ver es en este caso de Burkina Faso, y una compañera de Enrique de Oxfam, en este caso que trabaja en temas de producción agrícola, pues nos va a contar cómo ha impactado también la COVID en su trabajo, y en este caso en Burkina Faso, que es un país de 21 millones de habitantes, de los cuales pues hay vacunado únicamente más o menos 1,5 millones de personas con la pauta completa y otro 500,000 con una única dosis. Y el número de muertes que tienen registradas por COVID es de 13 por cada millón de habitantes, que en este caso pues es una de las tasas más bajas de África. L'agroécologie, pour nous, à Yélémani, c'est un élément de la souveraineté alimentaire. Parce que pour Yélémani, nous mettons en avant beaucoup plus la souveraineté alimentaire. Et l'agroécologie est un élément de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, à Yélémani, c'est vraiment l'utilisation au maximum de toutes les possibilités existantes localement pour produire, sans détruire la nature, sans qu'il y ait des conséquences sur la santé humaine et même animale. Alors il faut dire qu'il y a des situations pareilles qui viennent toujours nous rappeler qu'il faut avoir des orientations stratégiques, notamment sur les systèmes alimentaires. On a vu pendant les moments forts du Covid-19, certains pays qui ont même parlé de fermeture de leurs frontières pour orienter vers la consommation nationale en fermant leurs frontières. Mais si ça avait continué, ça allait avoir un grand impact sur des pays qui sont beaucoup plus dépendants des exportations. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un moment où on a autant parlé de souveraineté, ne serait-ce que ça, de souveraineté, que pendant le Covid-19? Des pays même européens, occidentaux, ont parlé de souveraineté dans tous les sens. On a commencé à avoir peur parce que si on ferme les frontières, et pendant longtemps, la question alimentaire allait se poser. Donc ça nous a amené à croire que nous sommes sur la bonne voie. La question de l'agroécologie, la question de la souveraineté alimentaire est vraiment pertinente. La souveraineté alimentaire, au-delà de ce que certains peuvent croire, c'est pas seulement une question philosophique, c'est pas un concept philosophique, c'est tout un engagement politique qui concerne tous les secteurs. Donc, on a bien vu, des situations, ça c'était le Covid cette année, mais en 2008, 2009 et même 2011, on a vécu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, où des gens ont manifesté partout parce qu'il y avait eu l'augmentation des prix de produits de première nécessité, qui étaient essentiellement alimentaires. Des familles qui étaient fragilisées ont été davantage fragilisées en campagne comme en ville. Mais tout ça, c'était lié aussi à la dépendance vis-à-vis des produits qui viennent de l'extérieur. Donc, avec tous ces éléments, on ne peut pas, en tout cas, ne pas croire que l'utilisation des potentialités locales
est plus que d'actualité aujourd'hui. Il y avait eu moins d'impact à notre niveau. On n'a jamais arrêté de travailler ici durant toute la crise. On a continué à produire, on a continué à vendre. Le seul souci à un moment donné, c'était la mise en quarantaine de la ville parce que nos clients sont principalement à Ouagadougou. Donc comment amener les produits à Ouagadougou pour la livraison? Mais bon, ça aussi, ça a été résolu. Comme on n'est pas dépendant des intrants venant de l'extérieur, nous fabriquons tout sur place ici. On n'avait pas beaucoup de contraintes, même si on est isolé, et on n'a pas été impacté. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'utilisation des potentialités locales pour produire. Donc pour ça, et d'ailleurs, le Covid-19 a été un boom par rapport à la demande. Certaines personnes ont eu peur par rapport à la maladie et ont voulu orienter leur consommation vers les produits sains. Donc du jour au lendemain, on a vu notre mailing list de clients là exploser quoi. Il y avait plein de clients et c'est bien au contraire nous qui n'arrivions plus à satisfaire cette demande-là. Donc c'est sûr que si les paysans, les producteurs s'orientent vers l'agroécologie, ça va limiter, en tout cas ça c'est sûr, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et qu'est-ce que nous demandons? Puisque déjà pendant le Covid, des pays occidentaux même ont parlé de ça, des autorités de ces pays ont parlé de ça, de travailler en sorte que leur pays soit au maximum indépendant. Donc c'est ce que nous recherchons, c'est que ramener les producteurs qui sont dans le conventionnel vers une transition pour aller dans le sens de l'agroécologie. Parce que ce soit la production, que ce soit au niveau de la transformation, conservation, il faut un changement de priorité pour amener les producteurs à avoir le plus possible accès aux intrants. La recherche doit être orientée dans le sens de l'agroécologie. Valorisation, transformation pour une conservation de nos produits, pour qu'en cas de crise, nous puissions faire face à cette crise-là. On peut dire heureusement qu'elle n'est pas allée loin. Sinon, l'impact aurait été très fort dans des petits pays comme les nôtres qui sont, en tout cas pour la plupart, dépendants de l'extérieur. Donc c'est une aubaine pour réfléchir à des changements de priorités et aller vers des priorités stratégiques et surtout vers les systèmes alimentaires. Et un pays comme le Burkina, particulièrement, comme certains pays de l'Afrique de l'Ouest, sont les plus concernés par rapport à l'alimentation, parce que des pays où nous sommes à plus de 80% agricoles, la question agricole reste au centre des préoccupations. Donc c'est un message fort que nous voulons vraiment leur lancer pour des réflexions au niveau de la recherche, au niveau des décideurs, au niveau aussi de la société civile pour aller dans ce sens-là. Bueno, vamos a pasar ya al último de los vídeos. En este caso va a ser sobre Ruanda. La persona que nos va a contar cómo se ha vivido hasta ahora la COVID allá es Pierre Kajinamura. Ha sido coordinador del proyecto de Medicus Mundi hasta finales de octubre, que se ha jubilado. Y bueno, yo quería contaros que tuve, iba a decir, la suerte, la aventura de vivir en Ruanda el primer caso de COVID. Yo estaba allí en marzo del año pasado y en la línea de lo mismo que contaba Belén, deciros que cuando surgió el primer caso, a la semana cerraron ya el aeropuerto y de hecho salimos en el último vuelo. O sea, tomaron medidas súper drásticas y bueno, pues Pierre nos va a contar un poco pues cómo se ha vivido allá. Ruanda es un país muy pequeñito del centro de África que tiene unos 13 millones de habitantes y quedaros con este dato porque es muy relevante, el 32% de su población, el 32% tiene ya la pauta completa y hay otro 20% de la población que ha tenido una dosis. Es un caso excepcional dentro de África subsahariana, porque en Marruecos también hay tasas de vacunación muy altas, pero es un caso excepcional dentro de África y, sin embargo, su mortalidad ha sido bastante alta en comparación con otros datos que hemos escuchado, porque es de 101 personas por cada millón de habitantes. Hablaremos también luego con Belén de por qué estos datos, ¿vale?
Hola a todas las personas que me están viendo en este video. Voy a contaros los impactos negativos que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre la población ruandesa. Era en marzo 2020 que el primer caso ha surgido sobre un indio que salía de su país. Es en ese contexto que la mayoría de la gente pensaba que era una enfermedad de los ricos, una enfermedad de las personas que tienen dinero para viajar. Directamente en marzo 2020, el gobierno ha puesto en marcha distintas medidas para evitar que todo el país sea contaminado. Gracias a Dios, la población ha respetado esas medidas y hubo un momento que los desplazamientos estaban prohibidos. La población estaba puesta en un confinamiento durante lo cual cada persona debía quedarse en su casa. Desplazamiento entre los distritos estaba prohibido. Desplazamiento en los autobuses estaba también prohibido hasta un momento que también las escuelas han sido cerradas. No se podía ir a la misa, no se podía celebrar la boda. Todo eso estaba parado. El turismo estaba parado y también no se podía ir en un mercado debido a que hubo muchos casos que salían todos los días. Todos los sectores de la economía, incluso la economía informal, estaba parado. Sobre todo, todos los bares estaban cerrados, restaurantes cerrados, abría solo las tiendas que vendían los alimentos y los supermercados. Era en ese contexto que varias personas han perdido su trabajo y no podemos recordar que la agricultura seguía. En las zonas rurales, las personas que se encargan de hacer los trabajos de campo seguían a cultivar y a hacer cosecha por el hecho que los alimentos, la agricultura, sin agricultura no se puede comer. Actualmente tenemos suerte que la pandemia ha disminuido y todos los sectores económicos han abierto y ahora tenemos que, por ejemplo, volver a cada uno a su casa a medianoche. Antes hemos tenido
hemos tenido tiempo durante lo cual no se podía ir en una fiesta, no se podía organizar una boda, y ahora se puede organizar las bodas, se puede ir a la misa, se puede también ir en una reunión y también se puede organizar los deportes como antes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, una vez que hemos conocido todos estos testimonios por personas que han vivido la pandemia de la COVID en África, ahora vamos a contactar con Belén, si todo sale bien. Bueno, Belén ya la habéis conocido, pero quería contaros que se ha implicado tanto en esta sesión que desde que le propusimos que participara en directo, ella ha tenido un viaje a Kinshasa por trabajo y volvió el domingo y se ha venido con la COVID en el bolsillo. Entonces ahora mismo ya está en Bruselas, en su casa aislada, se encuentra bien y de hecho, bueno, ella me lo ha contado ya a mediodía, me ha dicho que se encontraba bien y ha dicho que no hacía falta que se implicara tan a fondo en la sesión como para contarnos cómo se trae uno la COVID de África, pero bueno, pues que sepáis que esta es un poco la situación. No sé si está ya... Vamos a asegurarnos que Belén nos oiga y ya le pedimos que grabara también una intervención con reflexiones generales, ya no solo con Costa de Marfil, sino generales. La tenemos grabada por si la conexión fallaba, pero como os había ofrecido estar en directo, bueno, pues nos parece que puede ser más interesante. No sé, Belén, si nos estás escuchando. Belén, ¿te vemos? Bueno, yo por lo menos te veo, pero no sé si nos escuchas. Puedes hablar. Sí, os oigo perfectamente. Ah, vale. Vale, pues bueno, ya les he contado que acabas de volver de Kinshasa con un regalito y que aún y todo, bueno, pues estás más o menos bien como para poder pasar un ratito con nosotras. Bueno, lo que le queremos preguntar, o que te queremos preguntar, Belén, es, nos han contado un montón de cosas distintas, algunas son muy parecidas, habréis podido ver en los distintos países, pero sí que hay datos que hemos comentado al principio que son muy diferentes, ¿no? Queríamos saber cuál es tu opinión, Belén, de por qué hay esa tasa de vacunación tan baja en África, que os recuerdo que era de un 8,3% de la población con pauta completa y un 4,5% con una única pauta. ¿Por qué es tan baja en África y por qué hay un país, por ejemplo, como Ruanda, que además tú conoces bien porque has trabajado mucho tiempo en ese país, que tiene, sin embargo, esos datos pues como tan sorprendentes, ¿no? De un 32% de población vacunada y un 20% con una única pauta. Otra pregunta es también por qué esas diferencias en la mortalidad o en los datos que tenemos sobre la mortalidad en África, esa mortalidad tan alta que se ha dado en España. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Hasta qué punto te crees estos datos? ¿Son datos fiables? Y la última pregunta, y que sería, bueno, pues para mí casi la más relevante, es, bajo tu punto de vista, ¿cuáles serían los retos que tiene ahora mismo África, dentro de que generalizar África pues es mucho generalizar, ¿no? Hemos hablado sobre todo de África subsahariana esta tarde. Pues en tu opinión, ¿cuáles serían esos retos y qué pueden hacer para conseguirlos y qué podemos hacer también desde aquí para apoyarles? Pues ya tu turno. Muy bien, pues buenas tardes a todos, espero que me oigáis bien. Muchas preguntas, ¿eh? A ver, lo primero decir que es cierto que bueno, África es enorme, tiene una diversidad enorme, tiene muchos países diferentes. Entonces, por mucho que queramos hacer
no sé, pues decir cosas así que puedan ser generales para todos los países de África, pues es difícil, ¿no? Sin embargo, con esto de las vacunas COVID, lo que sí que está claro y que ha sido una constante desde el principio es que no ha habido, o sea, la disponibilidad de vacunas COVID para África ha sido muy, muy baja y además un poco sin una continuidad, sin una visibilidad clara, ¿no? Uno de los que hablaban en el vídeo de Senegal, ¿no? Lo decía muy claramente, decía primero llegaron unas vacunas de China, luego no sabíamos si iban a llegar más, luego llegan otras, pero no sabíamos para cuándo. Entonces, todo este desastre, ¿no? de no tener una visión a largo plazo sobre cuántas vacunas van a llegar, cuándo van a llegar, etcétera, pues hace que sea muy difícil organizar una campaña de vacunación. O sea, ya no es solamente, o sea, las vacunas están, pero es que las vacunas necesitan toda una logística. Y claro, yo lo que digo, lo que suelo decir, no es que si yo soy el ministro de Sanidad, no importa qué país africano, ¿no? Estoy dispuesto a bueno, pues eso, ¿no? A movilizar recursos, a movilizar a mi personal sanitario, a hacer campañas de vacunación, a hacer campañas de comunicación sobre la vacunación, cuando sepa que los suministros, o sea, que las vacunas van a venir después, porque si no, ¿para qué? ¿No? O sea, quiero decir que si no es toda una movilización, un gasto enorme de recursos en países que no tienen el lujo, ¿no? de poderse permitir pues eso, ¿no? de derrochar dinero de la salud pública, ¿para qué? ¿No? Entonces yo creo que esto ha sido un punto fundamental que no ha permitido ni que se hagan campañas ni que se haga pues eso, ¿no? un seguimiento decente. Y luego hay algunos países muy particulares, ¿no? O sea, todos, no sé si os acordáis, pero bueno, en Tanzania desde el principio pues hubo un negacionismo desde del presidente mismo, ¿no? sobre el tema de las vacunas. Al final, no sobre las vacunas, sino sobre la COVID en sí, ¿no? Que acabó muriendo, muy probablemente de COVID. Pero también, por ejemplo, Burundi ha sido un país que ha resistido enormemente la entrada de vacunas. En República Democrática del Congo también ha sido el presidente mismo el que de manera pública expresaba sus dudas sobre las vacunas, ¿no? Claro, si no hay un consenso político, si no hay un mensaje claro a nivel político, está claro que no va a funcionar. Al lado de eso tienes a países como Senegal, que yo creo que no va a mal ritmo teniendo en cuenta todas las dificultades de acceso que hay, como Costa de Marfil, Ghana, Kenia, muchos otros países que sí que tienen un discurso que es continuo, que es el mismo y que hacen campañas que finalmente sí que calan en la población, ¿no? O sea que yo creo que es eso, que hay que contextualizar. El caso de Ruanda yo creo que es un caso muy particular, ¿no? Porque Ruanda en las últimas décadas ha recibido muchísima ayuda internacional para mejorar los sistemas sanitarios y de hecho en la lucha contra el SIDA es también uno de los países que va a la cabeza prácticamente en todos los indicadores de salud. Ruanda va bien, va muy bien, ¿no? Entonces cuando tienes un sistema sanitario sólido, tienes también un liderazgo político muy claro y una población que bueno, pues que también quieras que no tiene casi la obligación, ¿no? de seguir al liderazgo político porque tampoco es que haya mucho espacio para las opiniones disidentes, pues claro, tienes una campaña de vacunación que va a funcionar mucho mejor también, ¿no? O sea, yo creo que eso está bien, está claro. Y quizás tengan también la más alta mortalidad pues por la cuestión de los datos, ¿no? No solamente es que faltan vacunas, lo que falta muchísimo también son test, ¿no? La gente no tiene acceso fácilmente a poder hacer un test COVID. Los puntos donde uno se puede hacer un PCR pues son bastante limitados y los test de antígenos prácticamente no han llegado. Entonces, todo esto hace que, claro, desde luego, si no haces test, pues no vas a ver los casos. Y si no ves los casos, tampoco vas a saber si un paciente ha muerto por una neumonía X o por una neumonía por COVID, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que sí que está claro es que por algún motivo la mortalidad en África no se ha disparado en lo que nos podíamos esperar. O sea, había muchísimo miedo al principio, ¿no? La OMS estaba todo el rato dando mensajes alertistas, ¿no? De, esto va
esto va a ser terrible y sin embargo pues no se han visto grandes desbordamientos o los desbordamientos han sido en momentos muy puntuales, pero no ha sido lo mismo que en Europa. Eso también es verdad. Que los datos estén subestimados, seguro, pero que tampoco se haya llegado a los niveles que se pensaba, pues afortunadamente tampoco, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la visión general. No sé si Natalia o me quieres interrumpir. No, sigue. Sobre todo de retos, ¿no? ¿Qué retos tiene el continente y qué es lo que se puede hacer desde la propia África, desde sus ministerios de salud, desde sus profesionales sanitarios y también desde aquí, ¿no? Desde nuestros representantes políticos, instituciones globales, bueno, un poco ese tema. Sí, yo creo que uno de los temas que es más preocupante es cómo va a afectar la financiación de la ayuda al desarrollo con la que hay encima, ¿no? Tanto en Europa, en Estados Unidos, en todos los países de altas rentas, porque o sea, sí que estamos viendo que está disminuyendo la ayuda, que además pues eso, no se quiere utilizar, por ejemplo, las donaciones de vacunas para restar de otras partidas presupuestarias, o sea, y todo eso sí que puede ser, sí que es preocupante, porque es que ahora mismo además de la COVID, pues es que hay crisis humanitarias que se han agravado pues, por la COVID mismo, hay crisis de alimentación, hay crisis de campañas de vacunación para sarampión, para rubeola, para las campañas normales que van con mucho retraso. Los indicadores de SIDA, tuberculosis, malaria, pues parece, según lo que dice el Fondo Mundial, han ido hacia atrás. Habrá que ver hasta qué punto, porque a veces son proyecciones que se hacen, ¿no? Pero de todas maneras los indicadores no son buenos. Entonces, claro, si a esa progresión vemos que encima pues se disminuyen fondos de desarrollo, pues se va a ser todavía peor, ¿no? Y podemos ir hacia atrás y sería, la verdad que sería un desastre, porque es que en las últimas décadas pues con esfuerzo se ha conseguido un avance importante, ¿no? En algunos temas. Lo que pasa es que yo creo que de fondo también ha habido mucha ayuda verticalizada y yo creo que ahora con la COVID hemos visto lo que pasa, ¿no? Que cuando la ayuda en sistemas públicos pues es muy vertical sobre determinados programas, pues al final el sistema de salud no es muy resiliente, ¿no? Y lo que pasa es que cualquier cosa pues puede hacer tambalear. Y eso ha ocurrido también en España, quiero decir, no es algo que sea solamente de África, solo que en muchos países africanos cuando la brecha es mayor, pues claro, todavía la vulnerabilidad es mayor y entonces cualquier movimiento pues puede ser ahí, pues eso, ¿no? De unas consecuencias muchísimo mayores. Yo creo que otra cosa que está pasando ahora es que hay unos movimientos muy interesantes que vienen de África hacia el norte, ¿no? Con la Unión Africana diciendo que COVAX no puede comprarnos vacunas, pues no las compramos nosotros, ¿no? Que ha sido como un paso adelante, muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque aunque llegaron un poco tarde y desgraciadamente no les haya salido todavía muy bien la jugada, porque en el norte se habíamos acaparado ya todas las vacunas, ¿no? De manera que había poco para el sur, pero el hecho de que la Unión Africana consiguiera pues eso, ¿no? Aunar los esfuerzos de muchos países y de los ministerios de salud para hacer compras conjuntas, pues es el esfuerzo que ha hecho también Europa de la misma manera, ¿no? Y sí que han conseguido contratos. Luego lo que pasa es que no se materializan en que lleguen las vacunas como deberían llegar, pero es una iniciativa ya de por sí que es muy interesante y que esperemos que se siga viendo en el futuro. Y luego por otra parte tenemos todo el tema de las patentes, que creo que habías dicho al principio, Natalia, que Carlos podría también hablar un poco de esto y que también es importante porque o sea, ya surge del sur, surge de Sudáfrica, también de India, también de otros países, diciendo, o sea, somos capaces de fabricar, dadnos la oportunidad, ¿no? Lo que necesitamos es que nos dejéis pues fabricar, que los derechos de propiedad intelectual no sean más importantes que los derechos de salud pública. Esto no es algo que pueda solucionar las cosas a corto plazo, pero a medio y largo plazo
puede cambiar mucho la dinámica del acceso a medicamentos, no solamente para la vacuna COVID, sino mucho más transversal, ¿no? Y creo que eso es muy importante, o sea, es más, porque con las vacunas no sabemos, o sea, esta pandemia es tan cambiante y un día nos dicen, tenemos unos datos y después cambia, no sabemos muy bien, ¿no? Pero lo que está claro es que a medio y largo plazo hace falta una mayor diversificación en la fabricación de medicamentos, ¿no? Y que si esto enciende la mecha, pues desde luego que va a ser algo muy positivo para el futuro. Y eso, la verdad que creo que tenemos delante unos años que van a ser muy importantes para ver qué pasa con la ayuda al desarrollo y sobre todo con cómo se va a invertir esta ayuda al desarrollo, ¿no? Veremos a ver. Sí. Pues muchas gracias, Belén. Pues si os parece, vamos a empezar ya el debate, pero bueno, antes, si Enrique quieres comentar alguna cosa y abrir ya el debate con tus reflexiones, pues tu turno. Pues muchas gracias, pero bueno, después de ir a Belén me siento un poco porque es la experta, ¿no? Sí que, bueno, porque me ha hablado, yo soy Carlos, soy Enrique, pero según Belén soy Carlos. Es verdad que mi madre me puso Enrique Carlos, o sea que has acertado, Belén, por no menos en la mitad. Perdona. Además es que, ya lo siento, pero no nos ves y eso incomoda mucho. No, simplemente desde ese punto quizá un poco más político, más económico también, ¿no? No tan técnico, farmacéutico o sanitario, ¿no? Que es el que aportáis con mucha maestría, ¿no? Yo creo que hay un tema aquí que es obsceno y es la indignación que nos puede producir este no acceso a las vacunas, ¿no? Estos porcentajes tan dispares, ¿no? En el mundo, y cuando estamos hablando del derecho, como decía Belén, ¿no? El derecho a la salud pública, que en el fondo es el derecho a la vida o el derecho a la salud en general, ¿no? Es algo muy básico, ¿no? Es cierto, y yo creo que también hay que matizar y ser realistas, ¿no? Igual que la COVID no ha golpeado a África tanto como, afortunadamente, tanto como esperábamos, ¿no? Y eso es una buena noticia y eso también hay que analizar y ver por qué ha sido, ¿no? Pero porque está siendo, por ahora, pero no basta con que haya vacunas, no basta con que las vacunas lleguen al aeropuerto, ¿no? de la capital del país. Es más complicado que eso. Incluso hay países, como decía Belén, que también han puesto pegas, ¿no? Pero sí que es necesario para que se puedan distribuir, para que se puedan, ¿no? suministrar, para que se puedan poner, inyectar, tiene que haber vacunas, ¿no? Y como decía Belén, pues no está habiendo. Los mecanismos internacionales, y esto es con lo que yo me quedaría, ¿no? Para lo que para mí es indignante y es obsceno y es lo que nos debe mover a motivarnos y a movilizarnos y a protestar en la medida de lo posible, es que estemos aquí pensando en la tercera dosis y no pensando, haciéndola, ¿no? Poniéndola, y estemos vacunando a los niños y sabemos y lo estamos haciendo por la variante esta, ¿cómo se llama? Omicron, que además viene y ha surgido por algo que veníamos diciendo. Belén y yo participamos, tú también, Natalia, en un debate en febrero, marzo de este año, y ahora tarde, en el que una de las cosas que decíamos es o se vacuna todo el mundo o va a haber variantes, va a haber mutaciones, va a haber más mutaciones que pueden ser más peligrosas, ¿no? Está por ver si es más peligrosa o no, no es mi tema, ¿no? Pero esto está pasando, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje, como también decía Belén al final, que es una transversal al final, que no quiere decir solo la COVID, ¿no? Y es que cuando está en juego el dinero, cuando está en juego la economía, y el nacionalismo de las vacunas que se está llamando, postergamos otros derechos básicos. Y aquí o nos salvamos todos o no se salva al final nadie, ¿no? Pero ¿a dónde quiero ir a parar? Y es que los mecanismos que se han establecido, y en esto me corriges, Belén, si no estás de acuerdo, si no lo digo bien, pero los mecanismos internacionales que se han intentado establecer, COVAX, el CETAP de transferencia, ¿no? Acceso mancomunado, y el acelerador de acceso a la tecnología, tiene un nombre rarísimo que nunca me aprenderé, no están funcionando, igual que tampoco están funcionando en el tema de las patentes, lo que se llaman las licencias voluntarias, simplificando, que de manera voluntaria los estados cedan y las multinacionales cedan sus patentes, ¿no? Esto no está funcionando en absoluto. Entonces, esto para esta pandemia y para las próximas y para otras situaciones debería hacernos reflexionar sobre que o se establecen mecanismos obligatorios, por muy mal que suene la palabra, o esto no va a servir, ¿no? Porque, insisto, al final, egoístamente nos interesa que la salud sea un bien realmente global, ¿no? Y nada más. Gracias. Gracias, Enrique. Tenemos más o menos 10 minutos antes de acabar, entonces, si os parece, quienes queréis intervenir, levantáis la mano, recogemos todas las preguntas a la vez para que nadie se quede con ganas de preguntar y luego ya, pues, quien tenga que responder, o Belén o Enrique, responden, ¿vale? Espera, coge, sí. ¿Lo tengo yo? Vale.
Hola, buenas tardes, Arrasa León. Esto, no, cuando yo leí el programa de África dije, jolín, van hablando de los 54 países de África y en realidad solamente habéis hablado de 5. Y también me hubiera gustado que hubierais hablado de países donde hay comunidad en Pamplona, que son sobre todo Senegal, que habéis hablado, de Malí, del Chad y del Camerún. Y me hubiera gustado incluso de Guinea Ecuatorial, la antigua colonia española. No sé, porque son como cosas más cercanas a nosotros. Y lo que mi comentario es que me ha gustado mucho la de Senegal, la de Burkina Faso, que es un país de los más pobres del mundo, entre los 5, sobre la soberanía alimenticia. Eso me ha encantado, como ellas, las mujeres, cómo consiguen, ¿no?, llegar y cultivar y hacer toda una especie de fortaleza para salir adelante. Me la he visto muy feliz, la de África Feliz de Senegal, muy feliz, me parece, está un poco al lado de la placa. Pero bueno, ¿por qué no? Es verdad que los africanos son optimistas desde que nacen, aunque todo lo tienen adverso. Y como decía Carlos Enrique o Enrique Carlos, bueno, que es verdad que también se tendría que dar una visión un poco económica de estos países. Y porque no lo damos, solamente eso. Siempre hablamos de África, pues lo mismo. Que pobres, que no sé qué, que no tienen vacuna, que se enferman, que no sé cuántos, que no sé qué. También podríamos haber hecho Fundación Caja de Navarra un estudio sobre Europa, cómo se ha llevado el COVID, y no lo hemos hecho, pero lo hacemos con África, porque hacemos el paternalismo, siempre buscar a África, que son dependientes de nosotros, que somos los blancos los que dirigimos el asunto este. En fin, me parece un poco siempre lo mismo. Y quizá una de las razones por las que el COVID no ha afectado tanto a África, aparte que no les dan las patentes, que es lo que lo dijo incluso la ONU y el presidente, ¿cómo se llama?, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Dijo varias veces que por qué no vendían las patentes a los países africanos, como pidió India y África del Sur, porque también lo pueden hacer ellos. Y cuando llegó la vacuna China y Cuba, todo el mundo la agarró para el pitorreo, diciendo que eran vacunas de tercera. Y bueno, eso pasa en la tele y la gente se lo cree y no se vacunan. Yo creo que hay 2 cosas en África, que es la comunidad, que es muy importante, y entre ellos se protegen, la alimentación, que seguramente es más sana que la nuestra en Europa, y tercero, que al final ellos han vivido tantas desgracias, tantas guerras, tantos saqueos, que son gente que se fortalece, yo creo, en la desgracia, cosa que nosotros, si me permitís, entre comillas, nos cagamos cuando estuvimos todos encerrados. Estábamos todos con la salud mental totalmente... Entonces, yo lo que me preguntaría a Belén, que ya seguramente la más experta, puesto que está en farmacéuticos, ¿por qué se sigue todavía bloqueando la venta de la patente para este país africano? Muchas gracias. O sea, para los países, por lo menos los más afectados, que los que hemos nombrado, que son sobre todo en la parte del Sahel, que son quizá los más pobres. Vale, gracias. Más preguntas, sí que pediría brevedad en las intervenciones, porque si no nos va a dar tiempo a que respondan. ¿Tenéis algún dato de la incidencia de las variantes en países, por ejemplo, como Camerún, estas variantes últimas? ¿Y qué podéis decir, qué riesgos hay de viajar ahora mismo a alguno de estos países? Gracias, lo sabrás tú mejor que los demás casi, pero bueno. ¿Más preguntas? Javier. Yo quizá, Belén, que puede conocer con más precisión lo que está sucediendo en algunos países africanos, me interesaría en conocer tu opinión respecto a Sudáfrica. Claro, en Sudáfrica casi hay 90.000 personas muertas, ¿no?, fallecidas. Y, bueno, unos índices de contagio también muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que, diríamos, ha sucedido estas circunstancias? Y luego, por otra parte, imaginémonos que efectivamente las patentes pueden ser utilizadas en África de manera libre, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué en África no se pueden también fabricar medicamentos que, así como se habla de agroecología y de autonomía en agricultura, pudiera también hablarse de autonomía en la fabricación de sus propias vacunas? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Alguna pregunta más? Aquí.
Belén, vete tomando nota, que luego vas a responder a todo a la vez. Una pregunta breve. Yo estoy oyendo aquí a la ministra en España y a la consejera de Salud en Navarra, está diciendo vacunas, vacunas, vacunas y mascarillas. Entonces, no me ha parecido que esa sea la solución que se plantee, por lo menos las intervenciones que ha habido, o es que realmente no puede ser esa la solución. O sea, vacunas, vacunas, vacunas y mascarilla. De mascarilla no se ha hablado nada. Igual es muy complicado, pero por eso quería un poco entender si el planteamiento puede ir por ahí, la solución para este problema concreto que hay ahora. Gracias. Gracias, Félix. Bueno, pues si os parece, vamos a darle ya la oportunidad a Belén. Tienes 5 minutillos para hablar del tema de las patentes en África, si hay capacidad, tecnología en África para poder fabricar medicamentos, que ya se habla un poco de eso. Si tienes conocimiento o datos de incidencia de las nuevas variantes, cómo está afectando a Camerún, problemas que pueda haber ahora para viajar. Ya hemos visto que tú has viajado y no te asienta muy bien, así que problemas a verlos ahí los. Y luego, pues, la opinión respecto a Sudáfrica y, por último, el tema de si las vacunas y las mascarillas es la solución o debería haber otras soluciones. A ver, os estoy escuchando ahora con un poco de dificultad, Natalia. Entonces, me parece que me estabas hablando, ¿verdad? Sí, te estaba diciendo que te quedaban como 3 minutos, van a ser ya 2. No sé si has oído las preguntas del público, ¿las has oído? Pues la verdad que muy mal, se oía con muchísimo eco de fondo. Sé que hay alguna pregunta sobre las patentes, pero la verdad que tampoco he podido, no he podido escuchar bien. Bueno, yo te diría que igual lo prioritario es, de las preguntas más o menos que se han hecho, ¿qué te parece que pasa en Sudáfrica? ¿No? Que es, un poco la situación en Sudáfrica, la que se ha dado y la que se está dando, porque esos datos, y si realmente África tendría capacidad de fabricar medicamentos, suponiendo que pudiera haber patentes liberadas para ello. A ver, se puede, hay países africanos, algunos países, sobre todo en el norte de África, en Sudáfrica, que sí que fabrican medicamentos. Fabricar vacunas, es mucho más complicado, pues porque son medicamentos mucho más complejos que lo que es, pues, el paracetamol o la aspirina o cosas así, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Eso no significa que no se pueda hacer. Lo que pasa es que hace falta, pues, un plan, hace falta una transferencia tecnológica, etcétera. Entonces, se puede, sí que se puede. Lo que pasa que en lo que es en general, la industria farmacéutica ha sido muy cerrada para hacer transferencia tecnológica hacia otros países. Y entonces ahora eso es lo que se quiere intentar romper, ¿no? Que se pueda hacer esa transferencia tecnológica. ¿Se va a poder hacer de la noche a la mañana en 3 días? Pues no. Pero, por ejemplo, ya la Unión Europea ya tiene diferentes proyectos con, si no me equivoco, es con Senegal, con Ruanda y con Sudáfrica para empezar a hacer fabricación de vacunas. ¿Se va a conseguir en 12 meses? Pues no creo. Tardará el tiempo que tenga que tardar, pero la cuestión es que desde algún punto hay que empezar, ¿no? Y entonces es muy fácil decir, es que no pueden si nunca se hace nada, ¿no? O sea, es que si ves un campo sin absolutamente nada y dices, pues es que ves, no pueden hacer industria. Bueno, pues es que la industria no se hace de un día para otro, ¿no? Ni en el tema de los medicamentos ni en ningún otro sector. Entonces, lo que hace falta son planes, falta planes serios que implican, pues, no solamente al sector industrial, sino, por supuesto, a la inversión. Hace falta hacer, pues, planes de
detrás, ¿no? Planes de negocios, de visión comercial, o sea, hace falta toda una serie de cuestiones detrás. Pero sí que se puede, o sea, poderse sí que se puede. Y desde luego hay países que tienen ya la capacidad de asumir y que si no lo han conseguido ha sido pues porque no ha habido esa voluntad de querer hacer una transferencia tecnológica en un momento dado, pues porque no conviene, porque pues los intereses comerciales pues están en otro lugar, ¿no? Eso está claro. Pero creo que es importante, ¿no? Pues decir, ¿se puede? Sí se puede. ¿Es para mañana? Pues no. O sea, para mañana, así como, yo qué sé, liberamos patentes y en 6 meses estamos vacunando con vacunas africanas, pues no creo que sea esa la cuestión tampoco. Pero es que tampoco tiene por qué serla. O sea, la cuestión es que hace falta que exista esa capacidad, ¿no? Porque estamos en un mundo global, lo estamos viendo ahora, y hace falta aumentar la capacidad de producción a nivel global. Y que se pueda pues eso, ¿no? Favorecerse el desarrollo de las vacunas que son necesarias pues para cada región geográfica. Bueno, pues muchas gracias, Belén. Siento las preguntas que se han quedado sin responder, pero no tenemos más tiempo. Enrique sí que creo que quiere hacer, porque no se aguanta más, una intervención súper breve. A ver, el tema, creo que al final lo apuntabas, Belén, pero es que tampoco es necesario. O sea, el problema no es que se produzca en África o no, sería lo ideal. El tema es que no se cede la patente, que no se libera la patente. Y eso es un tema económico, puro y duro. De unas grandes empresas, sí. Los estados que defienden a sus grandes empresas, Reino Unido y Alemania fundamentalmente, que los mecanismos que existen en la Organización Mundial del Comercio existen para eso, y los conseguimos muchas ONGs y mucha sociedad civil peleando hace más de 20 años, Natalia y tú y yo estuvimos en eso metidos, no se cumplen, no se aceptan. La semana pasada había una reunión, una cumbre de la OMC, se suspendió, ¿por qué? Por la COVID, curioso. En esa se podía haber avanzado, pero Sudáfrica y la India lo pidieron el 2 de octubre del año 2020. O sea, ha pasado más de un año perdido en el hecho de liberar las patentes. Insisto, yo creo que en esto Belén está de acuerdo, no es la única cuestión, no es la única solución, pero es una parte de la solución. El hecho de la transferencia de tecnología se ha hecho algo. De hecho, bueno, se ha hecho tan poco como que, no sé si lo sabéis, pero la única tecnología que se ha cedido es española, curiosamente. Es el CSIC, que un test de antígenos, un test de serológico, supongo que es lo mismo que antígenos, no lo sé, supongo que sí, lo ha cedido. Y lo ha cedido la patente, ha cedido toda la investigación y lo está manejando ese mecanismo de Naciones Unidas. Es lo único que se ha cedido. No, la transferencia tecnológica se ha hecho, lo que pasa que con licencias, o sea, bajo licencias voluntarias, ¿no? Es todo. Pero o sea, una liberalización así, total, ¿no? De esto sí, solamente el test español del CSIC, eso está claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que también es importante la cuestión geográfica, o sea, la diversidad geográfica, porque luego en el tema logístico es extremadamente importante. No lo parece así de primeras, ¿no? Quizás vemos solo la diversidad y que haya mayor punto de fabricación, pero que además haya estratégicamente focos a nivel global, ¿no? Donde haya puntos de fabricación que puedan abastecer a diferentes zonas geográficas es muy importante también. Entonces, pero sí, está claro que pero además es que no vamos tarde de un año. O sea, el problema es que vamos tarde de 20 años. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Que todo el tema de las patentes ya hace mucho tiempo con el SIDA se empezó a mover y después quedó dormido, ¿no? Con con unos acuerdos que al final era muy difícil de operacionalizar realmente y ahí han quedado dormidos hasta ahora que ha habido otra gran crisis, ¿no? Bueno, pues ahora sí ya vamos a acabar. Muchísimas gracias, Belén, por el esfuerzo que has hecho más en tus circunstancias. Yo sí que quería acabar recordando una idea de las que ha dicho Belén y que bajo el punto de vista de salud y de cooperación en salud con el que trabajamos en Medicus Mundi es como una solución común a cualquier país del mundo y es la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud. Esa es una medida que sirve tanto para nuestro entorno como para cualquier país del mundo y es una prioridad que debería hacerse y a día de hoy ni siquiera se está fortaleciendo mucho, ¿no? Y dentro de lo que es el sistema público de salud,
toda la parte de la atención primaria y de la salud pública, es especialmente importante seguir fortaleciendo en todas las partes, porque es lo que va a permitir mejorar también condiciones de vida, mejorar la asistencia, facilitar el acceso. Entonces, bueno, eso también está en nuestra mano, defenderlo. Nos toca aquí, tenemos la oportunidad de defender lo que tenemos más cerca, pues animaros a que por lo menos en nuestro entorno lo podamos defender y que sigamos defendiendo la necesidad de la cooperación, porque como ha dicho Belén, a día de hoy sigue siendo muy necesaria, hay que gestionarla bien, conseguir que la ayuda sea eficiente, pero no se puede plantear ahora que como aquí hay mucha necesidad y mucho gasto, tenemos que olvidarnos. Estamos hablando de un mundo global, de una salud global, y si no nos cuidamos, si no nos protegemos entre todos los habitantes del planeta, al final, como se ha visto claramente con esta pandemia, nos afectaremos todos. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, ya pues Enrique cierra un poco recordando la sesión de mañana. ¿No? Bueno, muchas gracias en nombre de África Imprescindible y gracias a la Fundación Caja Navarra por cedernos este espacio, y recordar simplemente que mañana a las 7:30 aquí y también por streaming en el canal de YouTube de la Fundación Caja Navarra tendremos ese encuentro sobre las afroconciencias con entidades africanas de aquí, como comentabas antes, ¿no? Muchas gracias. Eso, y muchas gracias a Belén también, ¿no? Gracias a vosotros, ¿eh?